Esta semana se presentaron dos estudios, uno de la empresa Enfoques y otro del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional, IDESPO, y en ambos casos se confirma la tendencia que hemos observado ya al inicio de esta campaña electoral en esta segunda etapa, con muy pocas diferencias en realidad en términos metodológicos, variaciones en términos del tamaño de muestra pequeños y alguna variación también en términos de las fechas, pero mostrándonos siempre una tendencia en la que Rodrigo Chávez se encuentra al frente de las intenciones de voto versus don José María Figueres. Más que analizar lo que se denomina común y popularmente la carrera de caballos, que está, como dice bien Gustavo, liderando Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático, lo que vamos a observar son algunos gráficos que nos orienten respecto de qué es lo que está moviendo a la gente a tener una intención de voto determinada, cuáles factores están incidiendo y qué hay, digamos, del pasado político reciente de esos electores. Vamos a la gráfica número 1 que nos muestra la intención de voto marcada en la encuesta al 12 de marzo, porque esta encuesta corrió del 8 al 12 de marzo, según por quien indica haber votado el elector en la en la primera ronda, obviamente. Aquí tenemos los votos de Rodrigo Chávez, José María Figueres y por quién habían votado anteriormente las personas y cómo se están decantando. ¿Cómo le damos una lectura a esa cantidad enorme de números, Gustavo, que nos permita afinar el lápiz? Aquí el resultado, digamos, los datos interesantes es que efectivamente entre quienes votaron en primera ronda por José María Figueres, prácticamente se mantienen igual en un 91% de los casos para la segunda ronda. Eso quiere decir que José María Figueres concentra aproximadamente el 90% de la gente que votó por él en primera ronda. En el caso de Rodrigo Chávez, también hay una muy fuerte asociación entre los votantes de primera y segunda ronda, la intención de voto para segunda ronda, que ronda entre el 91 y el 95% despuesito de la primera ronda y en ya la intención de voto para esta ocasión. Pero cuando vemos los datos ya analizados por quién votaron, más allá de los figueristas si se mantienen o si de los chavistas se mantienen, lo que estamos viendo acá es que en términos reales, en términos de la intención de voto, prácticamente quienes dicen haber votado por Fabricio Alvarado, hay un 62% de las personas que hoy dicen que votarían por Rodrigo Chávez que provienen de las filas o que dicen haber votado por Fabricio Alvarado. Igualmente hay un 74% a esta encuesta, 75 prácticamente, 3 de cada 4 personas que dicen estar con Rodrigo Chávez que provienen de doña Linet Saborío. Eso quiere decir que hay una importante, digamos, asociación entre estas personas y su intención de voto por don Rodrigo Chávez. Igual en el caso de don Eliezer Feinstein. Ahí el dato interesante es el caso de las personas que dicen haber votado por, nos devolvemos al primer cuadro. Sí, por favor, José, todavía no pasemos al segundo, vamos al primero. El cuadro donde se ve el votante de José María Villalta, ¿verdad? Quienes y el de Feinstein, hoy, perdóname, que ibas a señalar. El de Eliezer Feinstein hay un 47%, más o menos el 50% de quienes dicen haber votado por Eliezer Feinstein, ¿verdad? Perdón, de quienes dicen estar hoy con Rodrigo Chávez, provienen de votantes de Eliezer Feinstein. Y aquí el tema interesante es que quienes dicen haber votado por José María Villalta, hay una tendencia mayor a darle el voto, la intención de voto, a José María Figueres, ¿verdad? Eso es un caso bastante interesante porque efectivamente pareciera que en términos de, digamos, de las personas que dicen haber estado con José María Villalta en primera ronda, no necesariamente comulgan con don Rodrigo Chávez. Hay donde pescar, porque hay muchas personas que no tienen ahí, digamos, preferencia todavía. Veamos este otro cuadro que es de intención de voto segmentada. Es un cuadro complejo también porque tiene muchos datos, entonces tratemos de simplificarlo al máximo, Gustavo, si te parece, para poder avanzar luego en el análisis ya con Rothschild en términos, digamos, de lo que las dos encuestas. Este gráfico también es de la empresa Enfoques
pero veámoslo, digamos, grosso modo. Sí, aquí el dato interesante es que esto es segmentado por características sociodemográficas, especialmente por sexo, por edad y por región. Entonces, aquí lo que tenemos es que, digamos, el votante por Rodrigo Chávez es principalmente un votante masculino, ¿verdad? Hay una alta composición también de mujeres, pero es principalmente un voto masculino. Y esto se confirma también con el dato que nos ofrece el Instituto de Desarrollo y Estudios en Población de la Universidad Nacional, en donde efectivamente se ve claramente que el votante por Rodrigo Chávez es un voto masculino. En el caso de José María Figueres está débil en el voto masculino, pero tiene, digamos, relativamente un voto importante entre mujeres. Ahora bien, cuando vemos esto por edades, nos damos cuenta de que el votante de Rodrigo Chávez también tiende a ser un votante mayor, en términos generales, a los 30 años, ¿verdad? Entonces, hombres mayores de 30 años y quienes residen especialmente quienes dicen no tener partido político, son quienes se encuentran especialmente con Rodrigo Chávez. En términos reales, vamos a ver, ponerlo esto, porque hay mucha gente que dice, ya está, ganó Rodrigo Chávez. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Esto no podríamos asegurarlo a pie juntillas hoy. Lo que sí sabemos es que hay una tendencia a que no baje ni suba prácticamente ninguno de los dos. Mantienen una diferencia aproximada de 10 puntos porcentuales, independientemente de cuál encuesta hablemos. Lo relevante acá es que todos son votantes prestados. ¿Verdad? Hay mucho votante prestado y que efectivamente el tema de lealtad empieza a jugar de manera importante acá. Por eso se ha especulado que de existir un alto abstencionismo, el que se vería beneficiado es José María Figueres. Vamos a ver los cuadros 3 y 4, que además nos dan tal vez con mayor precisión un sentido de la motivación y del estado anímico de los votantes potenciales para esta segunda ronda. Sí. ¿Por qué la gente quiere votar por Rodrigo Chávez? Y la decisión más importante es porque votaría en contra de José María Figueres. Exactamente. Aquí llama la atención, digamos, varias cosas. Lo primero es que, bueno, los datos en azul y rojo son datos agregados nuestros al gráfico original, claro, para poder hacer un análisis comparativo realmente entre las dos campañas. El votante de Rodrigo Chávez, en un 53%, son razones distintas de la capacidad o de las ideas del candidato. Aquí lo importante es que votar en contra de José María Figueres, votar por un cambio, cualquiera que este sea, ¿verdad? Un cambio de partidos tradicionales, un cambio del PAC, un cambio de lo que fuere, sumado a el tema de que es el menos malo o que no sabe o no responde, suman un 53%. La mayoría de quienes están con Rodrigo Chávez, y por eso hablaba de la dureza del voto, es porque no es un votante convencido por Rodrigo Chávez, claro, no es porque Rodrigo Chávez sea mejor o porque tenga mejores ideas o porque sea el mejor candidato. Todo lo contrario, hay una mayoría que está señalando que la ventaja de Rodrigo Chávez es no ser Figueres. Ajá, así es. Y cuando vemos, y aquí si quiere pasamos el gráfico, José Carlos, en el gráfico de José María Figueres, aquí más bien se invierten todos los datos. El 80%, ¿verdad? Prácticamente un 79%, consideran que su voto por José María Figueres se debe a experiencia, al conocimiento de inteligencia y capacidad del candidato, a las ideas y propuestas, es que sea el mejor candidato y por tradición, familia y partido. Bueno, esto es un poco el voto tradicional liberacionista también, ¿verdad? Y hay un porcentaje pequeñito, hay un 2% que dice que es por equipo. Pero vemos que hay una mayoría de, vamos a ver, votan por Rodrigo Chávez porque no es Figueres, para que no sea Figueres, y quienes votan por Figueres están convencidos de que sea Figueres. Es ahí, con muchísima mayor claridad, lo que hablábamos de la dureza del voto, la probabilidad de que sí, efectivamente, de alguna manera, el abstencionismo crece y probablemente crezca, ¿verdad? Esta elección todavía no necesariamente esté, digamos, completamente decidida, por lo menos a 2 o 3 semanas de que se realice el proceso electoral. Veamos dos cuadros de IDESPO de la Universidad Nacional que nos refieren a la intención de voto y a las razones también por las que se inclinaría en la votación de la segunda ronda. Hay personas mayoritariamente que no están, bueno, ahí uno puede en la conversación cotidiana encontrar muchas personas que dicen es que no me gusta ninguno de los dos y por lo tanto no me puedo decidir.
pero tampoco además estoy muy seguro de darle mi adhesión a uno de ellos. Cada vez es menos la gente que dice que le falta información. Hay algunos que definitivamente prefieren pasar de lejos, por lo menos hasta hoy, respecto de pensar en esa decisión tan fuerte. Estos serían como los índices más significativos, y podríamos pasar de una vez, si te parece, a cuántas personas en este gráfico de IDESPO dicen que van a ir a votar. Y es muy elevado. Es muy elevado. Es demasiado optimista, un 63,8%, Gustavo. Sí, lo que pasa es que las elecciones, los periodos electorales de segunda ronda, los balotajes, especialmente en Costa Rica, creo yo que tienen esa característica de ser una especie de borrón y cuenta nueva. Pareciera como que el periodo electoral anterior no importara, ¿verdad? De alguna manera, y a mí me llama poderosamente la atención que solamente un 3% de las personas señalan que están indecisas que le gustan los dos, pero están indecisas entre cuál votar. O sea, eso debería ser de las personas indecisas la mayoría, pero no, es solamente un 3% de las personas que no se han decidido, están decidiendo entre los dos candidatos, o sea, que les gusta a los dos. La mayoría no les gusta a ninguno. Eso es un porcentaje, digamos, muy interesante, porque efectivamente nos hace pensar que la población que dice hoy estar indecisa probablemente nos pasa igual que en la primera ronda, no asista a las urnas. Número uno. Y número dos, Vilma, esto que estabas señalando con respecto al gráfico de abstencionismo, llama poderosamente la atención que haya prácticamente 6 de cada 10 personas que dicen que sí van a asistir a las urnas, ¿verdad? O hay una altísima probabilidad de que lo hagan. Yo tengo mis dudas. Si quieres, José Carlos, pones la última filmina, precisamente el último cuadro, en donde vemos los resultados reales de abstencionismo, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, exacto, en la parte de abajo. Esos son datos reales del proceso electoral, y nos damos cuenta que en los procesos de 2002 y 2018, prácticamente el abstencionismo de primera y segunda ronda fue muy parecido. No obstante, podemos jugarnos el chance también de que sea un abstencionismo similar al que teníamos en 2014, ¿verdad? Que fue prácticamente 12 puntos más altos que en la primera ronda. Cuidado, y si no, para una elección en la que ninguno de los dos candidatos gustan, ¿verdad? En la que mayoritariamente ninguno de los dos candidatos gustan, y además uno gusta porque no es el otro, ¿verdad? y el otro va digamos, detrás en las intenciones de voto. Cuidado, y si no, entonces tenemos efectivamente un abstencionismo mayor, y ya lo tuvimos alto en términos de la primera ronda. Ahora ya llegamos al top histórico en primera ronda en Costa Rica, en donde el abstencionismo creció prácticamente a 4 de cada 10 personas electoras. Incorporamos en la conversación al doctor Rosay Rosales, director del Observatorio de la Política Nacional, para evaluar y analizar los resultados de estas encuestas. Ya venimos.